Hola, en este vídeo vamos a ver la configuración de scripts a través de GPO, configuración de scripts que vamos a poder realizar tanto para máquina como para usuario, y dentro de cada uno de estos la posibilidad de definir que el script se ejecute cuando inicia la actividad, es decir, cuando arranca la máquina en el caso de la máquina o cuando inicia sesión el usuario en el caso de usuario, igual que cuando cesa, es decir, cuando apagamos la máquina o cuando vamos a cerrar la sesión del usuario. Podremos definir scripts que se produzcan en ese momento. Puede ser interesante a la hora de arrancar o de iniciar sesión del usuario, scripts que mapeen unidades, que conecten impresoras o que realicen determinada tarea de inicio que sea importante a la hora de iniciar, como a la hora de apagar la posibilidad de realizar copias de seguridad o lanzar aplicaciones que vayan a suponer limpieza de ficheros temporales, etc. ¿Vale? Bien, para ello, o para ver las distintas configuraciones que vamos a poder realizar, fijaos que vamos a ver, como estábamos comentando, dentro de la configuración de Windows de las directivas de grupo, los distintos modos que vamos a tener, scripts, ¿vale?, para máquina y para usuario. En el caso de script de máquina, startup, arranque, shutdown, apagado, ¿vale? Va a ser importante definirlo porque la ubicación del script va a ser distinta, es decir, vamos a tener que generar unos scripts en unos contenedores, en unas carpetas distintas y específicamente pensadas para el arranque, inicio o cierre de la máquina. Y en el caso del usuario exactamente igual, es decir, el usuario tendrá una configuración con unos directorios donde albergaremos los scripts que vaya a cargar cuando inicie en sesión, logon, y además también veremos los de cierre o logoff en el caso de parada, ¿no?, cuando vamos a cerrar el equipo. Vamos a mirarlo sobre lo que sería la configuración de directivas de grupo, es decir, la administración de directivas de grupo. Para ello, fijaos, vamos a ver estos elementos mediante la creación de un objeto de directiva de grupo nuevo, lo vamos a crear y le vamos a llamar scripts. En este caso, la idea es que veáis un poco las configuraciones, dónde se realizarían y qué recomendaciones son importantes tener en cuenta a la hora de agregar el script en la ruta apropiada, ¿vale? Scripts de inicio. Inicio, bueno, sería en el caso de usuario, o arranque de máquina. Bien, vamos a crearla y lo que vamos a hacer es editar las propiedades y vemos las opciones de configuración que nos vamos a encontrar. Digamos, dentro de directivas accedemos a configuración de Windows y vamos a tener los scripts. Fijaos, estamos en configuración de máquina, luego el script será de inicio o apagado. Si accediésemos a la configuración del usuario, vamos a ver los scripts de inicio o cierre de sesión, ¿vale? Bien, ¿qué opciones vamos a tener de configuración? En la parte de la derecha vemos que podemos seleccionar cuándo se va a aplicar ese script. Lógicamente, inicio es cuando arranca la máquina, apagado cuando se va a apagar, ¿vale? Accedemos a las propiedades y opciones que vamos a tener disponibles. Por un lado, ubicación del script, es decir, vamos a poder agregar el fichero que queremos que se ejecute y además parámetros adicionales que vayamos a pasar sobre dicho script, ¿vale? Y también vamos a tener la opción de definir scripts de PowerShell. Fijemos todas las opciones que vamos a encontrarnos. ¿Qué es importante de la configuración de scripts de inicio de sesión? Inicialmente la ruta. A la hora de configurarlo hay que tener presente que debe almacenarse dentro de un contenedor específico, un directorio específico que va a tener cada una de las directivas de grupo, ¿vale? El tema está en que cuando accedemos a los contenedores de directivas de grupo dentro de nuestra máquina y vamos a acceder a Windows, aquí, fijaos, sysvol, en directivas, cuando accedemos a directivas, fijaos que estamos viendo lo que son los identificadores de cada una de ellas, ¿vale? Pero que en muchos casos nos puede ser complicado determinar cuál es la ubicación para nuestra directiva en concreto. Fijaos, dentro de usuario tendríamos las opciones de definir scripts, esta será la ruta en donde vamos a tener que agregar el script en concreto, logon o logoff. La cuestión cuál es, que es difícil determinar cuál es esta directiva en concreto, ¿no?, a la hora de ubicarlo, ¿vale? En cualquier caso, cualquiera de ellas tendría lo mismo. En el caso de Machine, si no tiene nada configurado, estará vacío, pero en el momento que empecemos a realizar la configuración, se nos completará la ruta para indicarnos, ¿vale?, la carpeta de scripts. Bien, ¿cómo vamos a poder acceder de una manera muy sencilla a toda esta configuración? Siempre teniendo ya preparado el script. Lo vamos a hacer desde el complemento de directivas, estamos editándolo. Bien, a la hora de configurar un script de inicio de sesión, ¿vale?, fijaos que cuando vayamos a agregar, si le damos a examinar, ya nos va a abrir la ruta en concreto de
esta directiva como tal. Es decir, cuando le damos a agregar, me abre la ruta de la directiva que yo estoy editando y no cualquier otra. De forma que si yo creo una directiva llamada scripts de inicio arranque, esta es la ruta y aquí va a utilizar el identificador concreto de nuestra ruta, ¿vale? Aquí ya sí podríamos agregar el script si lo tuviéramos creado o incluso, en este caso, generar uno nuevo, ¿vale? Inicio, por ejemplo, .bat, si quisiéramos llamarlo así, donde ya podíamos especificar los distintos parámetros que vayamos a determinar para nuestro script de inicio de sesión, ¿vale? Bien, en el caso de apagado ocurrirá exactamente igual, es decir, que la recomendación siempre va a ser acceder desde la propia directiva de grupo para, a continuación, examinar y ver exactamente la ruta donde nos lo va a estar almacenando. Ya os decía, en el caso de que la directiva no tuviera estos contenedores, una vez que vayamos a generar el primer script como tal, lo que hace es que nos completa la ruta, porque una vez que guardemos ese script, si generamos aquí uno nuevo llamado apagado.bat, ya nos guarda aquí, vamos a guardarle el script, ya lo tendríamos. Y luego a la hora de editarlo como tal, pues es bastante fácil editar este fichero a la hora de modificarlo, ¿no? Sin tener que complicarnos la vida en buscar las rutas o en identificar el identificador como tal de cada una de las directivas de grupo para poder realizar esa modificación. Bien, en el caso de los usuarios ocurre exactamente igual. ¿Qué va a ocurrir con los scripts? Vamos a ir a inicio de sesión de usuario, hacemos lo mismo. Fijaos que el contenedor va a ser distinto, aquí tenemos user scripts logon, ¿vale? Lo veis, mientras que en el otro caso lo que estábamos viendo como tal eran los scripts de la máquina. Si accedemos a la ruta, machine, scripts, shutdown para apagado o startup para el inicio. En nuestro caso ahora vamos a estar en configuración de usuario, tenemos scripts y dentro de scripts logon y logoff, ¿vale? Logon, bien, pues vamos a generar un script para hacer una prueba rápida de lo que va a ser esta configuración. Por ejemplo, inicio calculadora. Luego ya, lógicamente, dependerá de las necesidades que podáis tener de scripts que sean más o menos complejos. En nuestro caso vamos a crear un script muy sencillo, ¿vale? Que nos arranque la calculadora. Un momento, que se me cambia. C2 puntos. Windows System 32 calc.exe. Vamos a comprobar que sea la ruta en la que va a estar. Tened presente una cosa, en nuestro caso, o en mi caso ahora mismo, lo que estamos haciendo es definir que el script nos ejecute un ejecutable que existe en el sistema, ¿vale? Y vamos a hacer uso de la ruta si está por defecto dentro de calc. Calc.es está dentro del System 32. Cuando vayamos a ejecutarlo a nivel de usuario, el usuario, si le estamos dando la ruta completa local, va a ejecutarlo también en C Windows System 32. Luego se supone que va a estar ese mismo ejecutable a nivel de usuario en la misma ruta exactamente, ¿no? Pero que otra alternativa sería poner el ejecutable o lo que necesitemos ejecutar en una ruta compartida y la ruta sea la que estemos definiendo ahí, ¿no? Es decir, aquí poner una ruta UNC en lugar de lo que va a ser un ejecutable como tal de forma directa. Bien, fijaos, vamos a hacer una prueba con esto, entonces vamos a aplicar inicio calculadora, aceptamos, aplicamos y una vez que hemos definido ya la directiva, la cuestión va a ser que este script lo vinculemos a alguna unidad organizativa. Estamos haciendo las pruebas con el usuario 6, vamos a vincular una GPO existente, scripts de inicio arranque, ¿vale? Ahí la tenemos, ya nos lo va a aplicar dentro de la unidad organizativa 1 y vamos a proceder a iniciar sesión con un usuario dentro del ámbito de aplicación de la unidad organizativa 1, en este caso el usuario es el usuario 6, a ver que lo confirmemos, ¿vale? Porque como luego se mueven los usuarios en algunas cosas, estamos haciendo pruebas y vamos moviendo los usuarios, no está claro. Y accediendo al equipo, lo que vamos a hacer es cerrar sesión y vamos a iniciar sesión con este mismo usuario, ¿vale? Accedemos aquí, usuario 6. Fijaos cómo si ha refrescado la directiva de grupo, cuando vaya a configurarla, lanza, lo veis ahí,
el ejecutable. En este caso, el script de inicio de sesión. Ya digo que luego el script, que sea más o menos complejo, ya dependerá de las necesidades que tengáis a la hora de definirlo. Lo mismo ocurrirá en el caso del cierre de sesión. Cuando va a cerrar sesión, ejecutará el script correspondiente, y en el caso de la máquina exactamente igual, cuando vayamos a arrancarla o a apagarla, ¿vale? Y hasta aquí, bueno, pues hemos visto la configuración de scripts de máquina y de usuario. En el caso de máquina, recordad, siempre es arranque y apagado; en el caso de usuario, inicio de sesión y cierre de sesión. Cualquier duda que podáis tener la podéis dejar en el apartado de comentarios que hay al final del vídeo.